¿Qué pasa cuando la bondad se interpreta como locura? Esta pregunta, que resuena en las páginas de El idiota de Dostoyevsky, sigue siendo relevante en nuestra sociedad moderna. El príncipe Mishkin, protagonista de la obra, es un hombre de extrema bondad y pureza, pero su inocencia a menudo se confunde con la ingenuidad o incluso con la locura. En un mundo cada vez más cínico y competitivo, la amabilidad parece ser una anomalía, algo que desafía las normas sociales y por lo tanto queda marginado. Pero ¿por qué a la sociedad le resulta tan difícil aceptar a quienes son realmente buenos? ¿Y qué revela esto sobre nosotros mismos? En este vídeo exploraremos la dualidad entre la bondad y la locura, utilizando el idiota como punto de partida para una profunda reflexión sobre cómo tratamos con las personas que desafían las expectativas sociales. A través de la historia de Mishkin, Dostoyevsky nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones de lo que significa ser normal y cómo reaccionamos ante aquellos que no encajan en el molde. La bondad extrema, a menudo vista como una debilidad o una excentricidad, será nuestro foco principal, y analizaremos cómo esta visión se manifiesta tanto en la literatura como en la vida real. Al final de este vídeo tendrás una nueva perspectiva sobre cómo la sociedad interpreta y reacciona ante la amabilidad. Analicemos por qué personas como Mishkin a menudo son marginadas y cómo podemos aprender a valorar la autenticidad, incluso cuando desafía las normas establecidas. No se trata solo de un ejercicio literario, sino de una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias actitudes y prejuicios. Después de todo, en un mundo que a menudo recompensa el cinismo, la amabilidad puede ser la verdadera revolución. Prepárate para un viaje que desafiará tus ideas y tal vez inspire un cambio en cómo ves el mundo que te rodea. Antes de sumergirnos en el análisis de El idiota y la dualidad entre bondad y locura, una rápida pausa. ¿Ya estás suscrito al canal? Si aún no eres parte de nuestra comunidad, haz clic en el botón suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Aquí exploramos temas profundos y transformadores, y tu participación es esencial para que podamos seguir creando vídeos como este. Vamos juntos en este viaje de reflexión y aprendizaje. Publicada en 1869, El idiota es una de las obras más profundas y complejas de Fyodor Dostoyevsky. La novela cuenta la historia del príncipe Lev Nikolaevich Mishkin, un hombre que regresa a Rusia después de años de tratamiento para la epilepsia en Suiza. Mishkin es retratado como una figura de extrema bondad, inocencia y compasión, casi como un Cristo moderno. Sin embargo, su pureza de espíritu es constantemente malinterpretada por la sociedad rusa del siglo XIX, que lo ve como ingenuo, tonto o incluso loco. A lo largo de la narración, Mishkin se ve envuelto en una serie de conflictos emocionales y sociales, especialmente en su relación con Nastasia Filipovna, una mujer marcada por el sufrimiento y la autodestrucción. La historia es una exploración profunda de la naturaleza humana, la moralidad y los límites entre la bondad y la locura. Dostoyevsky construye magistralmente la dualidad entre la bondad y la locura. Mishkin, con su infinita compasión y falta de malicia, es un hombre extraño en una sociedad que valora la astucia, el poder y el estatus. Sus acciones, aunque nobles, a menudo se interpretan como signos de debilidad o locura. Por ejemplo, su negativa a juzgar a los demás y su disposición a perdonar son vistos como evidencia de que no entiende cómo funciona realmente el mundo. Esta tensión entre la pureza de Mishkin y el cinismo que lo rodea está en el corazón de la narrativa y plantea preguntas profundas sobre cómo la sociedad trata a quienes desafían sus normas. La obra nos hace preguntarnos, ¿quién es realmente el idiota? ¿Mishkin por ser demasiado bueno? ¿O la sociedad por no saber comprenderlo? La historia de Mishkin no es solo el retrato de un hombre incomprendido, sino un espejo que refleja nuestras propias actitudes hacia la bondad. En un mundo que a menudo recompensa la competitividad y la desconfianza, personas como Mishkin son vistas como anomalías. Su extrema bondad se interpreta como un defecto de carácter, una incapacidad para adaptarse a las reglas del juego.
Esta dinámica no se limita a la Rusia del siglo XIX. Resuena fuertemente en nuestra sociedad moderna. ¿Con qué frecuencia vemos a personas altruistas ridiculizadas o marginadas por su generosidad? ¿Con qué frecuencia se confunde la bondad con la ingenuidad o la locura? Al explorar el idiota, podemos comenzar a entender por qué sucede esto y cómo podemos cambiar nuestra perspectiva. Después de todo, la dualidad entre la bondad y la locura no es solo un tema literario, sino una realidad social a la que todos nos enfrentamos. La bondad extrema, como la del príncipe Mishkin, a menudo se considera una desviación de las normas sociales. Pero ¿por qué sucede esto? La psicología social ofrece algunas respuestas. Un concepto relevante es el de conformidad social, que describe la tendencia de las personas a ajustarse a las expectativas del grupo para evitar conflictos o el rechazo. Cuando alguien como Mishkin actúa de forma completamente altruista, desafía estas expectativas y crea un malestar colectivo. Su bondad se interpreta como una amenaza al status quo, ya que expone la hipocresía y el egoísmo que a menudo sustentan las relaciones sociales. Además, los estudios sobre la aversión a la virtud muestran que las personas demasiado buenas pueden despertar sentimientos de culpa o incompetencia en los demás, lo que conduce al rechazo o al ridículo. En otras palabras, la bondad extrema es vista como una anomalía porque desafía las normas establecidas y expone los defectos de aquellos que no pueden, o no quieren, actuar de la misma manera. La historia está llena de ejemplos de personas cuya bondad fue interpretada como ingenuidad o locura. Mahatma Gandhi, por ejemplo, fue ridiculizado por su enfoque no violento durante la lucha de la India por la independencia. Muchos lo consideraron ingenuo por creer que la paz podía superar la opresión. Sin embargo, su persistencia e integridad terminaron inspirando a millones y cambiando el curso de la historia. Otro ejemplo es Malala Yousafzai, quien fue atacada por defender el derecho de las niñas a la educación en Pakistán. Su coraje y compasión fueron vistos como una amenaza por aquellos que se beneficiaban de la ignorancia y la opresión. Más recientemente, activistas ambientales como Greta Thunberg han sido blanco de críticas y burlas por su dedicación a la causa climática. Su pasión y urgencia a menudo se interpretan como exageradas o incluso irracionales. Estos ejemplos muestran que la reacción a la bondad extrema no es solo un fenómeno literario, sino una realidad persistente en nuestra sociedad. La presión para adaptarse a las normas sociales es una de las principales razones por las que se malinterpreta la amabilidad extrema. En un mundo que valora la competitividad, el éxito individual y la desconfianza, quienes actúan con altruismo y compasión son vistos como ingenuos o incluso peligrosos. Esta presión es aún más fuerte en contextos donde el cinismo es visto como una forma de inteligencia o realismo. Por ejemplo, en entornos corporativos, la amabilidad puede interpretarse como una debilidad, mientras que la agresión y la ambición son recompensadas. Del mismo modo, en las redes sociales, donde la ironía y el sarcasmo a menudo dominan las interacciones, la autenticidad y la amabilidad pueden verse como signos de debilidad o falta de sofisticación. Esta dinámica crea un círculo vicioso. Cuanto más se margina la bondad, más difícil resulta para las personas actuar con autenticidad y compasión. Y, sin embargo, como nos recuerda la historia de Mishkin, es precisamente esta bondad la que puede generar un cambio significativo y duradero. En el mundo moderno, la bondad extrema continúa siendo vista con sospecha. En una época marcada por la competitividad, el individualismo y la desconfianza generalizada, quienes actúan con altruismo y compasión a menudo son interpretados como ingenuos o incluso irracionales. En las redes sociales, por ejemplo, la autenticidad y la amabilidad a menudo quedan eclipsadas por la ironía, el sarcasmo y la búsqueda de me gusta y validación. Las personas que expresan sentimientos genuinos o abogan por causas altruistas pueden ser ridiculizadas por ser ingenuas o demasiado emocionales. Esta dinámica es especialmente evidente en contextos políticos, donde la bondad
a menudo se interpreta como debilidad. A los políticos que defienden políticas sociales o enfoques humanitarios, a menudo se les acusa de ser poco realistas o ingenuos, mientras que aquellos que adoptan una postura más agresiva y cínica son vistos como fuertes y prácticos. Esta percepción distorsionada de la bondad como locura refleja una sociedad que valora la apariencia de fuerza más que la verdadera compasión. Varios ejemplos contemporáneos ilustran cómo se malinterpreta la bondad extrema. Un caso notable es el de Greta Thunberg, la joven activista ambiental que llamó la atención mundial sobre la crisis climática. Su pasión y urgencia fueron a menudo ridiculizadas por políticos y figuras públicas que la acusaron de estar manipulada o exagerada. Otro ejemplo es Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, cuyo enfoque compasivo y empático durante crisis como el ataque terrorista de Christchurch y la pandemia de COVID-19 ha sido elogiado internacionalmente, pero también criticado por algunos como débil o ingenuo. En Brasil, figuras como Marielle Franco, que dedicó su vida a defender los derechos de las comunidades marginadas, fueron blanco de críticas y ataques por su postura firme y compasiva. Estos ejemplos muestran que incluso en el siglo XXI, la bondad extrema sigue siendo vista con sospecha y hostilidad por aquellos que se benefician del status quo. El rechazo a la bondad extrema puede explicarse por varios factores psicológicos. Uno de ellos es el sesgo de normalidad, que describe la tendencia de las personas a considerar anormales o problemáticos los comportamientos que se desvían de la norma. Cuando alguien actúa con una amabilidad que va más allá de lo que se considera normal, esa persona es vista como una amenaza a las normas sociales establecidas. Otro factor es la aversión a la virtud, que ocurre cuando la bondad de uno hace que otros se sientan culpables o inadecuados. Esta aversión puede llevar al rechazo o al ridículo de la persona amable, como una forma de proteger el propio ego y justificar el propio comportamiento. Además, la teoría de la justificación del sistema sugiere que las personas tienden a defender y justificar el status quo, incluso cuando es injusto u opresivo. Aquellos que desafían el sistema con su amabilidad son vistos como una amenaza y, por lo tanto, marginados. Estos factores psicológicos ayudan a explicar por qué la bondad extrema a menudo se interpreta como locura y por qué es tan difícil para la sociedad aceptar a quienes desafían las normas establecidas. La historia del príncipe Mishkin nos ofrece una poderosa lección sobre el valor de la bondad en un mundo que a menudo la rechaza. Mishkin, a pesar de ser visto como un idiota por su pureza y compasión, demuestra que la bondad no es una debilidad, sino una fuerza transformadora. Tu capacidad de ver lo mejor de las personas, incluso cuando no lo merecen, y tu disposición a perdonar y amar incondicionalmente, son cualidades que desafían las normas sociales y nos hacen cuestionar nuestras propias actitudes. Mishkin nos recuerda que la bondad no consiste en ser ingenuo o ignorar las complejidades de la vida, sino en elegir actuar con integridad y compasión, incluso cuando es difícil. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo podemos incorporar más amabilidad a nuestras vidas y cómo podemos aprender a valorar a quienes actúan con autenticidad, incluso cuando desafían las expectativas. Una de las lecciones más importantes que podemos sacar de El Idiota es la importancia de la empatía. Mishkin es un maestro en ponerse en el lugar de los demás, comprendiendo su dolor y sus motivaciones, incluso cuando actúan de forma egoísta o cruel. Esta capacidad de empatía es lo que lo hace tan especial y, al mismo tiempo, tan incomprendido. En un mundo donde la desconfianza y el juicio rápido son comunes, la empatía puede ser una herramienta poderosa para construir puentes y promover el entendimiento mutuo. Al practicar la empatía, podemos comenzar a ver la amabilidad no como una debilidad, sino como una forma de conexión humana profunda y significativa. La empatía nos ayuda a comprender por qué las personas actúan como lo hacen y nos permite responder con compasión, incluso en situaciones difíciles. Este vídeo promete transformar la forma en que vemos y respondemos a la amabilidad.
Al reflexionar sobre la historia de Mishkin y ejemplos contemporáneos de bondad mal entendida, podemos comenzar a cuestionar nuestras propias actitudes y prejuicios. La bondad no debe verse como una anomalía o una debilidad, sino como una fuerza poderosa que puede transformar vidas y sociedades. Al adoptar la bondad y la empatía, podemos crear un mundo más justo y compasivo, donde las personas sean valoradas por su autenticidad e integridad, no por su capacidad de adaptarse a las normas sociales. La transformación comienza con cada uno de nosotros, con la decisión de ver la bondad como una virtud y no como una locura, y actuar con compasión, incluso cuando sea difícil. A lo largo de este vídeo, exploramos la dualidad entre la bondad y la locura, utilizando El idiota de Dostoyevsky como punto de partida para una profunda reflexión sobre cómo la sociedad interpreta y reacciona ante la bondad extrema. Vimos cómo el príncipe Mishkin, con su pureza y compasión, desafía las normas sociales y nos hace cuestionar nuestras propias actitudes. A través del análisis psicológico y ejemplos del mundo real, discutimos por qué la amabilidad a menudo se malinterpreta y cómo podemos aprender a valorar a quienes actúan auténticamente, incluso cuando desafían las expectativas. La historia de Mishkin nos recuerda que la bondad no es una debilidad, sino una fuerza transformadora. La bondad no es locura, pero puede ser lo único que pueda salvar un mundo cada vez más cínico. Al adoptar la bondad y la empatía, podemos crear un mundo más justo y compasivo, donde las personas sean valoradas por su autenticidad e integridad. ¿Y a ti, alguna vez te han considerado ingenuo por ser amable? ¿Cómo lo afrontaste? Deja tus opiniones y experiencias en los comentarios. Si este vídeo te hizo pensar, por favor compártelo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos empezar a cambiar la forma en que vemos y valoramos la bondad.